Bienvenidos nuevamente a Congregación Luz del Mesías, Pastor Luis Fernando Graciano. Es un honor estar en su presencia y quiero continuar con lo que nos hemos propuesto de establecer un estudio histórico acerca de el pensamiento bíblico, eso del pensamiento occidental, el pensamiento del mundo, el pensamiento griego. Y en el día de hoy continuaremos hablando acerca de la influencia de Homero dentro del pensamiento griego, helenista, pensamiento del mundo. El Nuevo Testamento presenta varias referencias sobre los griegos y lo que se ha llegado a conocer comúnmente como helenismo. ¿Qué es el helenismo? ¿Y qué influencia tuvo el helenismo en la cultura de los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Jesús, cuando Él estaba vivo, cuando Él estaba presente en cuerpo en la tierra? El término helenístico se inventó en el siglo XIX y fue utilizado para designar el periodo histórico griego y del Próximo Oriente desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la muerte de Cleopatra VII, fue la última gobernante macedónica de Egipto en el año 30 a.C. El primer periodo helenístico vio el surgimiento de una nueva forma de relación compuesta por las tradiciones macedónicas y del Próximo Oriente, las cuales llegaron a dominar las estructuras políticas, religiosas y sociales del Mediterráneo oriental después de la muerte de Alejandro. La Helena del helenismo procede de los escritos de un poeta ciego llamado Homero. La mayoría de los eruditos del griego no están convencidos de que este hombre realmente viviera. Pero para alguien que puede que no haya existido, ciertamente ha sido muy grande su influencia en la formación del arte griego, la ciencia, la filosofía, la religión y la justicia social. Sus presuntas obras son llamadas la Ilíada y la Odisea. Son obras épicas, ambientadas en el siglo XII a.C., que narran de dónde proceden los troyanos. Esto no es un libro de historia griega, es importante saber esto. Pero tenemos que entender los antecedentes de los cuales el pensamiento griego procede. No apareció de repente cuando Alejandro Magno surgió. Hubo un proceso gradual que lanzó la influencia del pensamiento griego al mundo conocido de aquella época y virtualmente a cada gentil con el que el apóstol Pablo entró en contacto. De hecho, las historias griegas del primer siglo después de Cristo poseían conquistas hebreas ya modificadas hasta que gradualmente se transformaron en la historia de la Ilíada y el peregrinaje en el desierto transferido a la Odisea. La historia retrospectiva de la guerra de Troya que cuenta la Ilíada simboliza los propósitos de esta sociedad tal como se refleja en la literatura de la edad posterior. Los héroes del poema de Homero navegan lejos de sus hogares en Grecia para atacar la ciudadela de los troyanos en Anatolia Occidental. Su anunciada misión es rescatar a Helena, la reina griega, a la cual el hijo del rey de Troya puso un señuelo para alejarla de su marido. Es de aquí de donde esencialmente nos llega el término helenismo,
La mayoría de las culturas antibíblicas paganas, la mayoría de las culturas antibíblicas con las cuales estamos familiarizados, cito, la griega, la babilónica, la persa, etc., tienen a una mujer o a un tipo de madre diosa que represente esa cultura. Isis, por ejemplo, Astarte, Ishtar y Gaia son algunos ejemplos. La cultura griega no era diferente. Sin embargo, esta manera de pensar también tiene un precedente, tiene su historia. El precedente del helenismo se encuentra nada menos que en Egipto. Escuche bien, en Egipto. Algunos eruditos del siglo XIX desean minimizar o negar cualquier influencia significativa cultural del Próximo Oriente en Grecia. Pero claramente, ese no era el antiguo parecer griego acerca de esta cuestión. Los intelectuales griegos del periodo histórico afirmaron que los griegos tenían una gran deuda con los egipcios, civilización más antigua que la suya, en particular con la religión y el arte. Recientes investigaciones concuerdan con este antiguo parecer. Los escultores griegos en la época arcaica cincelaron sus estatuas de acuerdo con un conjunto de proporciones establecidas por artistas egipcios. La mitología griega, las historias que los griegos se contaban unos a otros acerca de sus orígenes más remotos y sus relaciones con los dioses, estaba inspirada nada más y nada menos en historias y motivos originados en el Próximo Oriente. La evidencia más clara de la profunda influencia de la cultura egipcia sobre la cultura griega en el cúmulo de ideas religiosas seminales fue muy influyente e importante para el posterior desarrollo que emanaron desde Egipto a Grecia. En vez de mirar el inexistente origen de la identidad griega, vamos a identificar tanto como sea posible, hay que aclararlo, las diferentes fuentes de la influencia cultural que surgieron juntas durante un largo periodo de tiempo y que originó la cultura griega que encontramos descrita en los tiempos del Nuevo Testamento. El término helenismo transmite la idea de una vida social y cultura cosmopolita y mezclada, que combina tradiciones helenistas griegas con tradiciones indígenas y que emergen en la región mediterránea oriental durante el periodo subsiguiente a las conquistas de Alejandro. Esto nos ofrece parte del antecedente para el término griego o helenista, tal como se aplicaba a muchos judíos en los tiempos de Yeshua. Dichos judíos representaban una mezcla de etnia hebrea con las cosmovisiones griegas. El término hispanizado griego aparece solo una vez en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Joel 3:6, como está escrito. Y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, declara la Escritura, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. El significado de su raíz, sin embargo, aparece 2 veces más en los Salmos. La raíz hebrea de esta palabra es Yevaní, que significa lodo, significa fango, cieno o barro. Y está escrito en el Salmo 42 como versa. Escuche. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y ahí dice, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y también en el Salmo 69:2 encontramos esta raíz, donde dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Los 2 usos anteriores de su raíz en el Antiguo Testamento parecen referirse a las circunstancias de liberación, lo cual también está en perfecta armonía con su uso teológico en las Escrituras.
La forma de la palabra griego en el Nuevo Testamento está tomada de la palabra griega helenos. No hay ninguna forma en el Nuevo Testamento de la palabra griego en la versión griega. Los caminos de las naciones en las Escrituras representan una mezcla de varias ideas y puntos de vista acerca de cómo vivir la vida. La perspectiva griega proporciona un antecedente respecto a la naturaleza de un dios o dioses que desean que se les rinda culto, les entretengan, les adoren y les den reverencia, pero no necesariamente que se les obedezca. En la mitología griega, los dioses debían ser reverenciados y celebrados, pero el intelecto era el que guiaba al hombre en su vida. Esta es precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que los judíos requieren una señal, pero los griegos buscan sabiduría. Mire qué dice, los judíos piden señales, eso está en Corintios 1:22. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, literalmente. Los griegos también eran conocidos por su filosofía. Los poemas de Homero establecieron el marco para la literatura creativa de los mitos griegos de los dioses y diosas de antaño. Esto proporciona el antecedente para la mente fundamental de todos los dioses, llamada el Logos. Este Logos, manifestado en la mitología griega como Zeus, como más adelante veremos, es una mezcla de conceptos religiosos extraídos de diferentes fuentes culturales. Generalmente están representados en las escrituras por Jezabel, Babilonia, la reina del cielo y muchos otros nombres, los cuales mencionaremos a medida que avancemos. La naturaleza o esencia de la filosofía griega será analizada en detalle más adelante. Ahora mismo nuestro enfoque es determinar el hecho de que esta filosofía causó un gran impacto en el proceso de pensamiento de las poblaciones, de los habitantes, de las personas con las que el apóstol Pablo estuvo en contacto. Y que esa influencia ha permanecido con la iglesia durante 2000 años, lamentablemente. La siguiente es una cita del libro El genio de Alejandro Magno, que fue escrito por un escritor apellido Hammond. El señor Hammond está considerado como el experto más destacado sobre la historia de la Macedonia antigua. Macedonia es el nombre antiguo del reino de la península balcánica, que generalmente cubre el área de Grecia, Yugoslavia y Bulgaria. Lo cito. En el año 342 a.C., Filipo, el padre de Alejandro, contrató a Aristóteles por un sueldo espléndido para enseñar filosofía, la cual abarcaba tanto el conocimiento práctico como teórico. Las lecciones y seminarios tenían lugar normalmente al aire libre en el santuario de las ninfas, cerca de Miesa, un lugar hermoso con grutas naturales en la caliza, el cual era visitado por los turistas, tanto en los días de Plutarco como en la actualidad. La influencia de Aristóteles sobre Alejandro fue profunda. Alejandro aceptó como correctos los argumentos de Aristóteles sobre la cosmología, la geografía, la botánica, la zoología, la medicina, y por lo tanto se llevó científicos junto con su ejército a Asia. Estuvo fascinado con las disertaciones de Aristóteles sobre la lógica, la metafísica y la naturaleza de la poesía y la esencia de la política. Sobre todo, aprendió de Aristóteles a poner su fe en el intelecto, en su relación personal. La admiración del muchacho se transformó en un profundo afecto, compartiendo un interés especial por determinar el texto de la Ilíada. Fin de la cita. Homero fue el principal
o la principal influencia de Aristóteles. Fue Homero el que introdujo, por lo menos desde el punto de la literatura, toda la idea de la mitología y el culto a los héroes. Esta se encuentra en el corazón de la sociedad griega. La era llamada la Edad Oscura de Grecia, comprende del año 900 al año 700 a.C., fue el comienzo de la construcción de los gimnasios. Dichos gimnasios eran arenas griegas que albergaban los juegos atléticos, donde grandes multitudes animaban a los participantes y a los dioses, particularmente a Zeus. El gimnasio era un lugar donde atletas desnudos apaciguaban a los dioses con sus grandes hazañas. La palabra gimnos es la palabra griega para desnudez. En este periodo también comenzó la gran ciudad-estado llamada Polis, diseñada para confinar a la élite social. Estas ciudades fueron erigidas en honor a los dioses. Dentro de estas ciudades-estado fueron erigidas arenas más pequeñas. Más tarde, dichas arenas fueron llamadas teatros. Los teatros tuvieron su origen en Grecia y estaban destinados a albergar dos acontecimientos concretos. Inicialmente, fueron utilizados principalmente para proporcionar un lugar para la representación de comedias y más tarde las tragedias griegas. Pero posteriormente, en la época arcaica, estos fueron utilizados para albergar a los grandes filósofos y sus famosos debates. Estos foros de debates fueron, en su origen, creados para proporcionar un lugar donde los grandes pensadores y los grandes intelectuales se midieran entre ellos. De estos lugares no tardarían en surgir Sócrates, Platón y Aristóteles. Bendiciones.